Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diferentes traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a hacer la revisión de la Nueva Biblia Latinoamérica, en donde vamos a analizar 7 textos bíblicos claves de nuestra Iglesia Católica, que corresponden a Isaías capítulo 7, versículo 14, San Mateo capítulo 6, versículo 7, San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, San Juan capítulo 1, versículo 42, San Juan capítulo 2, versículo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28 y Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Entonces, hermanos, vamos a analizar estos textos bíblicos en esta Biblia muy popular en nuestra América Latina, que es la Nueva Biblia Latinoamérica, que es una Biblia de tapa dura, y que es la Biblia más vendida en nuestro continente. Ya hemos hecho un video en donde hemos visto que tiene muchos detractores, pero al mismo tiempo hay muchas personas que la aman por ser una Biblia, por tener un lenguaje sencillo y que los acerca más para comprender la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver qué es lo que dice esta Biblia junto a sus comentarios en los textos que les acabo de mencionar. Entonces, primero que todo, voy a buscar el libro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Entonces, aquí tenemos el libro de Isaías, capítulo 7, y vamos a hacer lectura del versículo 14. Y dice así: El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo voy a reiterar. El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, queridos hermanos, vamos a hacer lectura del comentario que trae a pie de página esta Biblia, la Nueva Biblia Latinoamérica. Y es así. 14. La madre joven. La palabra puede designar tanto a una muchacha como una joven madre. Se aplicaba especialmente a la joven reina. Con todo, es digno de destacarse que en tiempos posteriores la Biblia griega haya traducido la Virgen. Cuando habla aquí, hermano, de la Biblia griega, obviamente se refiere a la Septuaginta o versión de los 70. Entonces, la Biblia griega haya traducido la Virgen. Y justamente con la Virgen, los evangelistas reprodujeron y entendieron esa profecía. Con toda probabilidad, la tradición entendió que la joven madre se refería a la comunidad de Israel y tradujo este término según el modismo hebreo que decía la virgen o la hija para designar a las ciudades. Es seguro que Isaías no quiso decir habrá un milagro, una virgen tendrá un hijo, pero es el signo de Dios que esta joven mujer dé un heredero a la dinastía de David, que este heredero sea el rey perfecto con el cual se soñaba pero que no aparecía. Emmanuel, Dios con nosotros,
este nombre del niño revela tanto lo que él es como lo que Dios hará gracias a él, en el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios. Ese Manuel será un heredero de David, pero no lo será como los demás de los que ya están todos hastiados. Entonces, hermanos, acá vemos la interpretación que le da la Biblia de Latinoamérica, en donde se menciona que la palabra original en este caso, tal como aparece en el texto, es la joven. Pero en las notas explica claramente que en la Septuaginta griega o versión de los 70 se tradujo como la Virgen. Y por esa razón, los cristianos primitivos y San Mateo tomó desde la Septuaginta griega la palabra Virgen y es la forma en la cual él lo explicó en su Evangelio. Y la Virgen corresponde a la Virgen Santísima, a la Virgen María. Entonces, acá tenemos que la interpretación corresponde a que nuestro Señor Jesucristo es el Emanuel prometido en el texto de Isaías y que así lo entendieron los cristianos primitivos. Obviamente que los judíos no aceptan que corresponda a nuestro Señor Jesucristo, pero de allí la interpretación de ellos, y nosotros como no somos judíos tenemos que entenderlo desde el punto de vista cristiano, que María es la Virgen y que Emanuel, o Dios con nosotros, corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a avanzar al libro de San Mateo, aquí estamos en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. San Mateo capítulo 6, versículo 7. Entonces, acá está San Mateo capítulo 6, y vamos a hacer lectura del versículo 7. Y cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo voy a repetir entonces. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Entonces, hermanos, aquí se habla de letanías interminables, que se traduce por palabrería, hablar mucho. Entonces aquí no habla de vanas repeticiones. Y recordemos que cuando dice no imiten a los paganos, se refiere a los gentiles, como lo traducen otras traducciones. Y el comentario a pie de página del versículo 7 no lo tiene esta Biblia. Pero vamos a ver qué es lo que dice el 6. Normalmente la casa solo tenía una pieza, pero se podía añadir una pequeña habitación del material ligero sobre el techo, o se podía también tener detrás de la pieza común un anexo cavado en la roca. No había el confort de las casas modernas donde se hacen los retiros, pero permitía recogerse como hacernos en el bus o en el metro. Jesús a menudo salía al campo para liberarse del grupo de sus apóstoles. Entonces acá no hay nota a pie de página, sino que habla donde puede hacer la oración de manera personal. No tiene comentarios entonces de San Mateo capítulo 6 versículo 7. Ahora vamos a hacer lectura de San Mateo 16, capítulo 16, versículos 18 y 19. Entonces aquí estamos en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Entonces dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces lo voy a repetir. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a leer el comentario del 18 y 19. Y dice así: edificar y plantar eran dos términos apropiados para la acción de Dios instaurando en el mundo la iglesia, o sea, la asamblea de los que Dios ha congregado, y este pueblo se organizaría en torno al Mesías. Desde el comienzo Jesús le dio a Simón, hijo de Juan, el apodo de Kefas, que significa roca. Jesús es la piedra angular, pero eso no quita que Pedro lo sea en otro sentido. Ya en la Biblia el hecho de que David fuera rey no impedía que Dios fuera el rey de Israel. Entonces, hermanos, el cambio de nombre, como dice aquí, es el cambio de Simón a Pedro, que significa la roca, la piedra. Sin embargo, a pesar de que Jesús sea la piedra angular, es decir, la que mantiene el orden para que no caiga, Pedro es la piedra base en la cual se funda la iglesia y en donde se da comienzo a la sucesión apostólica. 19 dice así: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí palabras muy extrañas. ¿Cómo un hombre, Pedro o su sucesor, podía tener la llave del reino de Dios si Jesús no cesó de repetir que nuestra relación con el Padre prescinde de cualquier intermediario o autoridad humana? Hay aquí un aspecto muy misterioso del plan de Dios. Él es Dios de todos y sin embargo tiene un pueblo particular. Eligió una tierra y una ciudad que es Jerusalén, y a David, del cual el Salvador será descendiente. Del mismo modo, los que hayan creído que Jesús, Hijo de Dios y Mesías, deberán aceptar a Pedro como guardián de la fe, tendrán que aceptarlo como la cabeza de la comunión universal, cabeza y no jefe, como en Efesios 4:15-53, para recibir las gracias que Dios destina a su pueblo particular. En otras partes o iglesias es posible ser hijo de Dios muy fiel y muy amado, hacer milagros, realizar obras excepcionales que forman parte del plan de Dios, pero se pasará al lado de la misión y de las gracias que menos se notan y que son la parte más secreta de la obra de Dios. Mira, hermanos, acá, desde el principio el obispo de Roma fue reconocido sin discusión como sucesor de Pedro. Posteriormente la convicción de la iglesia no ha cambiado, aun cuando la elección de los sucesores no se haya realizado siempre sin perturbaciones. Para los judíos, atar y desatar significa declarar lo que está prohibido y lo que está permitido. Aquí se trata de precisar lo que es parte y no de la fe de la iglesia. Los poderes de la muerte. El texto original dice, las puertas del Hades. La puerta designaba en el Medio Oriente a la sede del gobierno. El Hades era el reino debajo de la tierra, el país de los muertos y de los poderes infernales. Una parte del Apocalipsis describe este enfrentamiento de la iglesia con los poderes demoníacos. Otros textos presentan a los dos apóstoles como los cimientos de la iglesia. También ellos reciben el poder de atar y desatar, pero en ese lugar se refiere claramente al perdón de los pecados. Entonces, en conclusión, hermanos, el único líder indiscutido de la iglesia primitiva designada por Cristo fue San Pedro, quien tuvo la misión de dirigir la iglesia y con él comienza la sucesión apostólica. Y los cristianos primitivos nunca tuvieron dudas en cuanto a este rol designado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a hacer lectura del libro de San Juan, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42. Vamos a hacer lectura del libro de San Juan, capítulo 1, San Juan, capítulo 1, versículo 42. Entonces aquí tenemos el libro de Juan, vamos a buscar el versículo 42 que está al otro lado de la hoja. Entonces aquí buscamos el 42 y dice así: y se lo presentó a Jesús.
Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo voy a reiterar. Y se le presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Entonces vamos a buscar si es que hay algún comentario. No aparece ningún comentario, pero la explicación anterior o previa de la lectura de San Mateo 16, 18 y 19 nos deja muy en claro que el cambio de nombre de Simón a Pedro designó que Pedro era la piedra base en la cual se fundó la iglesia. No tiene entonces nota a pie de página en cuanto a ese texto de San Juan 1:42. Ahora voy a hacer lectura de San Juan, capítulo 2, versículo 4, que dice así: Jesús le respondió: ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Jesús, lo voy a repetir, Jesús le respondió: ¿Qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y vamos a ver si hay explicación del 4. Aquí está la explicación. ¿Qué quieres de mí? El texto original dice exactamente: ¿qué hay entre tú y yo? Esta expresión la encontraremos también en Génesis 23:15 y 2 Samuel 16:10. El sentido más exacto sería: ¿por qué te pones en mi camino? Jesús no pensaba empezar de esta forma ni en este momento, pero su espíritu reconoció al espíritu que hablaba por boca de su madre y concedió esta primera señal milagrosa. Juan relata solamente 7 milagros de Jesús y los llama unas veces obras y otras señales. Son obras del Hijo de Dios, a través de las cuales manifiesta su poder. Son señales, es decir, cosas visibles, hechas a nuestra medida, con las que nos da a entender su verdadera obra, que consiste en dar vida y renovar al mundo. Entonces, hermanos, el texto aquí habla que el primer milagro que hizo nuestro Señor es por la petición que le hizo su madre, es decir, la Virgen Santísima. Y ya hemos visto que en otras explicaciones de la Biblia, que cuando Jesús llama aquí a la Virgen Santísima Mujer, es un título honorífico, ya que reemplaza a la primera mujer de la humanidad, quien era Eva, y sería reconocida como la nueva Eva. Y los padres de la iglesia también reconocen que la palabra mujer puede significar señora. Y también nuestro Señor llamó a la Virgen Santísima mujer en el momento en que estaba debajo de la cruz, cuando él estaba agonizando. En ese momento tan terrible, se despidió de su Santa Madre diciéndole: mujer, he ahí a tu hijo. Ahora vamos a hacer lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Entonces aquí tenemos el libro de Hechos, capítulo 20, y vamos a buscar el versículo 28. Versículo 28, que dice así: Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, como supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que le adquirió con su propia sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces lo voy a repetir: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor, que la adquirió con su propia sangre. Vamos a ver si hay explicación. Sí, trae explicación. Entonces dice así: numerosos manuscritos antiguos tienen otro texto: la iglesia de Dios que adquirió con su propia sangre. Es probable que la frase de Pablo haya seguido su pensamiento más que la corrección de estilo, y que haya juntado esas dos expresiones: la iglesia que Dios adquirió y que fue adquirida por la sangre del Señor.
Entonces, hermanos, acá podemos darnos cuenta que el texto aquí trata de explicar que las personas que deben cuidar el rebaño son los obispos, y lo explica en paréntesis como supervisores, porque en otras Biblias que hemos visto habla simplemente de obispos y otras simplemente le llaman supervisores. Entonces aquí utiliza las dos palabras y sabemos bien mediante el estudio que hemos hecho de este texto que supervisores era la palabra original, ya que ellos debían cubrir distintas comunidades de la iglesia que estaba esparcida por el mundo antiguo y que andaban de un lugar a otro. Y cuando ya fueron establecidos de manera fija, se denominaron episcopos o obispos. Y el último texto, queridos hermanos, que vamos a leer es 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Entonces aquí tenemos 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, que dice así: no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, si usted se da cuenta, aquí habla de mujer hermana. Habla claramente de mujer hermana. Y veamos si aparece algo en la explicación. Entonces, acá dice: ¿acaso no tenemos derecho a que nos den de comer? Entonces dice, Pablo pide a los corintios que no usen siempre su derecho a comer carne de los templos y se pone el mismo como ejemplo, pues ha renunciado a su derecho de ser retribuido por la iglesia. Normalmente la comunidad mantenía al apóstol que le hacía una visita y también se preocupaba de la mujer hermana que lo acompañaba y que lo atendía, como había sido el caso de Jesús. Pablo no exigía esta ayuda y vivía de su propio trabajo. Entonces aquí habla de mujer hermana, no de esposas. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de los textos bíblicos de la Biblia Latinoamérica. Pero sin antes, para ir cerrando, hermanos, vamos a hacer lectura y consejo lo que dice 1 Timoteo 3:15, que lo he hecho costumbre en la revisión de los textos bíblicos. Entonces en 1 Timoteo 3:15 dice lo siguiente. Dice: pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Entonces, hermanos, el pilar y base de la verdad, como lo establece la Biblia y como lo dice y lo asegura aquí San Pablo, es la iglesia. Y la iglesia es la única que puede interpretar las sagradas escrituras y nadie más. No se puede hacer de manera personal, porque también el primer Papa, San Pedro, nos dio la siguiente recomendación a cada uno de nosotros en Segunda de Pedro. Acá tenemos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, que dice así: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Entonces, hermanos, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Entonces, como la iglesia es el fundamento y baluarte de la verdad, es la única que puede interpretar la Santa Escritura, la Biblia, ya que no puede ser interpretada por cuenta propia o de manera privada. Entonces, luego de haber revisado los textos de esta hermosa Biblia, muy popular en América Latina, que es la Nueva Biblia de Latinoamérica, recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días por 15 minutos, para que de esta forma puedas incluirte más de la palabra del Señor. Pídele que te llene el Espíritu Santo para poder interpretar las Sagradas Escrituras tal como lo enseña la Santa Iglesia Católica, mediante la tradición apostólica, la patrística y el magisterio de la Iglesia. Y evita caer en la rebeldía con la oración, pidiéndole al Señor que te dé humildad y no caer en la soberbia. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros.
Chao y que estén todos ustedes muy bien.